Y allá me voy. Arriba y arriba. ¡Mueva, mueva! Mi Santiago del Estero me está llamando. No me importa la distancia, pero ya me voy. Recuérdame con mi gente que siempre está. Estás escuchando Sonido 3, Sonido 3. Eterno amor. Sentir que me quema el alma tu salitral sur. Correr como cuando chango por el monte aquel. Besar tu luna tan bella que siempre está en mí. Y abrazarme a mis amigos como si fuera él. Santiago me está llamando y para allá me voy. No me importa la distancia, pero llegaré. Besar el río y el Cristo con el corazón. Gritar a los cuatro vientos, santiagueños soy. Y el Zapucay que nos vamos, gente. La Palma, La Palma. ¡Arriba los corazones! Gracias, Javi 3. ¡Vamos a Santiago, Carlitos! Sí, señor. Vamos a Garza, querido. ¡Alegría, alegría! ¡Cuánta emoción en esta tarde, mis amigos! Mi Santiago del Estero me está llamando. No me importa la distancia, pero ya me voy. Encuéntrame con mi infancia, que siempre está en mí. Y el recuerdo de mis padres, ese eterno amor. Sentir que me quema el alma tu salitral azul. Correr como cuando chango por el monte aquel. Besar tu luna tan bella, que siempre está en mí. Y abrazarme a mis amigos como si fuera él. Santiago me está llamando y para allá me voy. No me importa la distancia, pero llegaré. Besar el río y el Cristo con el corazón. Gritar a los cuatro vientos, santiagueños soy. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Con sentimiento. Y nos vemos, amigos. Para todas las mujeres hermosas. Ahí está el saludo. Para los amigos de Garza que están presentes en esta tarde. ¿Cómo dice? Hoy estás aquí, parada frente a mí. Miro tus ojos tristes, decirme vuelve a mí. Siento tu corazón lleno de dolor, pensando en todo aquello que pude darte yo. Y con una sonrisa te acercas a mi lado, me tomas de la mano y no puedes creer. Con voz emocionada me dices al oído, quiero estar contigo hasta el amanecer. Y caminamos abrazados con un beso apasionado. En tu cara una sonrisa dibujé. Fue tu cuerpo tembloroso, apretado junto al mío. Me decías, amor mío, yo jamás te dejaré. Porque tú eres mi alegría, sos la razón de mi vida. Que sin ti me moriría, te lo juro, dulce bien. Nos vamos, nos vamos. Estás escuchando Sonido 3, Sonido 3. Gracias, gracias por el aguante. Gracias a todos los bailarines por la menuda. Para la Mishquila, ahí está el saludo. ¡Opa! Sí, señor. Nos vamos con ese pasito, mis amigos. Nos vamos con esa alegría de todos ustedes. Simplemente, changos, pasó por los escenarios del Itatiene esta tarde. Gracias. Nos vamos con el corazón contento, Pupi. Gracias por el aguante. ¡Hasta siempre!
Muy bien, che, ahí empezamos con simplemente Chango, pero no sé qué le pasó a mi WhatsApp, che, algo le pasó a mi WhatsApp, quedó en blanco totalmente, A ver, ¿qué pasó con simplemente Chango? Se me lo desapareció, acá está. Ahí está. Había quedado tildado, che, Así que bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Aquí estamos una vez más. Aquí por el Facebook de Juan Siriaco Tevez. Y también estamos por radioashpamishki.com.ar. Ahí estamos. Che, pongan el nombre en el Messenger porque no sale aquí el nombre, Dice Facebook User. Muy bueno. Así que bueno, ahí estamos comenzando la música de Simplemente Chango, que Pupi, gentilmente me ha mandado para difundirlo y obviamente lo tenemos que difundir, ¿no? Buenas tardes a Simplemente Chango, que suena lindo, y bueno, los felicito y por supuesto vamos a seguir escuchando un poco más de Simplemente Chango. Nos pueden pedir temas, nos pueden comentar, che, ¿quién cumpleaños? ¿Quién invita? Bárbaro, ya ahora nadie invita a los cumpleaños, che. Digo que antes se hacían los cumpleaños y vos te invitaban y vos te ibas nomás. No, ahora todo compartido. Se terminó eso de decir, bueno, venía a comer un asado. No, en estos tiempos tenemos que compartir todo, porque bueno, así lo amerita la situación y así debe ser, con el motivo de compartir, de estar juntos, de charlar, de festejar y todas esas cosas. Uno más, a ver. A la gente de Garza, por supuesto. Aguante el departamento Sarmiento. Vamos a continuar, Pupi, Y queremos que canten todos, Bueno. De la mujer, con sentimiento. Simplemente Chango. Lo cantamos. No pensaba enamorarme de ti. Mi intención era jugar con tu amor, pero veo que yo me equivoqué. Fuiste buena y me enamoré. La verdad hoy te quiero confesar, porque ya no te quiero lastimar. Mucho tiempo esta mentira yo guardé, y por eso te confieso, mi amor. Perdóname si te hice daño algún día. Yo no sabía lo que era el amor. Desde un principio nada de esto sentía. Perdóname si te hice daño. Estás escuchando Sonido 3. El amor. Desde un principio nada de esto sentía. Perdóname, mujer. Esa mujer. Arriba los corazones, arriba. Simplemente Chango. Que suene. Arriba. ¡Hueva! No pensaba enamorarme de ti. Mi intención era jugar con tu amor, pero veo que yo me equivoqué. Fuiste buena y me enamoré. La verdad hoy te quiero confesar, porque ya no te quiero lastimar. Mucho tiempo esta mentira
vida yo guardé. Y por eso te confieso, mi amor, perdóname si te hice daño algún día. Yo no sabía lo que era el amor, desde un principio nada de esto sentía. Perdóname, perdóname, perdóname si te hice daño algún día. Yo no sabía lo que era el amor, desde un principio nada de esto sentía. Perdóname, mujer. Tata, ¿no? Ahí me está gustando el Zapucalle. Y arriba los cohetes. ¡Vamos, vamos! Arriba esos bailarines, arriba esos bailarines. Estamos en la joda, David 3. Sí, señor. Eso me gusta, eso me gusta. Para Johnny Figueroa, de Garza y toda su familia, gracias por venir a compartir. Ahí está el saludo, vamos. Mueva, mueva, mueva. A armar ese pasito, a hacer ese pasito. Para Margarita, ahí está el saludo, vamos. Gente de Loreto en esta tarde, mis amigos. Para la amiga Cookie, sí señor. Mueva, mueva. Para Paula Díaz y toda su gente. Arriba, arriba. Seguimos. Con sentimiento, Pupi. Así es. Simplemente Chango. Arriba, arriba, arriba los corazones en esta tarde. Para toda la... ¿Cómo suena, che? Para las traicioneras de la tarde. Tomá. No hay traicionera, Chango. Confiate nomás, ¿no? Se nota en tu mirada, los celos te hacen daño, te hacen mal. No puedes evitarlo, aunque tal vez lo intentes, no podrás. Miro tus ojos tristes, sintiendo el frío de la soledad. No temas mi cariño, que solamente es tuyo y nada más. Celosa, se te nota en la cara celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Celosa, se te nota en la cara celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Destino, ¿no? Que mi amor solo eres tú. Loco. Y arriba, y arriba, y arriba. Suena aquí en radiospamishki.com.ar. Simplemente changos. Para todos los changos celosos también. Para vos que me estás mirando. Ajá. Se nota en tu mirada, los celos te hacen daño, te hacen mal. No puedes evitarlo, aunque tal vez lo intentes, no podrás. Miro tus ojos tristes, sintiendo el frío de la soledad. No temas mi cariño, que solamente es tuyo y nada más. Celosa, se te nota en la cara celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Celosa, se te nota en la cara celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Loco, ¿no? Querendón, había sido el chango, che. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Bueno, nos escriben, che, escriban, ¿no? Al Messenger, pero pongan el nombre. También nos pueden mandar audio al WhatsApp, que está ahí en el Facebook, al 11 32 44 76 45.
y lo sacamos al aire. Decía, bueno, ahí teníamos aplauso, muy bueno, pero bueno, no me ponía el nombre. Dice, hola amigo, lo estoy mirando de González Catán. Soy Pupi Morales, integrante del conjunto Simplemente Chango. Saludo a toda nuestra seguidora, a nuestros seguidores, a la barra Amor, al amigo Néstor Bravo, ese mocho, ¿no? Y a toda la gente de Berazategui, nos dice ahí Pupi Morales, ¿no? De Simplemente Chango, que él me había mandado esta música y obviamente, como le decía, para difundirla, y nosotros la tenemos que difundir aquí en la radio, por supuesto. Bueno, también en Identidad Santiagueña, el programa que sale los sábados por la FM El Patio, y aquí estamos todos los días, ¿no? De 19 a 21 horas. Pero no olvidarte. Y en el Zapucay de las mujeres. Arriba, arriba los corazones. Esto es Simplemente Chango. ¡Esa! Eso me gusta. Para el amigo Marcelo Farías y toda la banda. Marcelo Faría de los Coroneles, departamento Atamisqui. Lo cantamos. Me dices que te vas, que ya no volverás aquí a mi lado, que siempre me amarás, que nunca olvidarás lo que te he dado. Hoy solo queda aquí todo lo que viví a tu lado. Tendré que comprender que hoy ya te perdí, aunque te extraño. Como dice, y ahora que te vas, ya he comenzado a extrañarte. Y ahora que no estás, te busco por todas partes. Y ahora que te vas, todo ha cambiado en mi vida. Me enseñaste a quererte, pero no a olvidarte. Zapucay. Sonido 3. Así es, así es. Muy buena grabación, Creo que se escucha muy bien, ¿Cómo lo bailan los amigos? Para el amigo Gustavo Santillán. Ahí está el saludo, vamos. Para Eli, de parte de su hermana Claudia. Ahí está el saludo, vamos. Arriba la familia Altamiranda. ¡Eso! Arriba Sandra Galván. Lo baila el departamento San Martín en esta tarde. A todas las morochas de la tarde. Ahí están, vamos. Los baila Berazategui, che. Sí, señor. Lorenzo Varela, Quilmes. Arriba excepto, arriba excepto. La Plata. González Catán. Pasando la Freire está, che. Ahí está, Aplauso para los bailes. Muy bien, Este hermoso momento, lo que estamos pasando junto a todos ustedes. Gracias, gracias por esta convocatoria. Gracias por la confianza que depositaron en Simplemente Chango. Javi 3, Paula Díaz. Ahí está, Hemos compartido un bloque lindo, un bloque lindo de Simplemente Chango. Como les decía, tratar de difundir toda la música que nos mandan, para la difusión, ¿no? Para escuchar, para disfrutar.
a los organizadores para contratar y todas esas cosas que el entorno de lo que es los festivales y todas esas cosas que primero que nos gusta, ¿no? Que nos gusta difundir. Nosotros como parte del Círculo Santiagueño también estamos en todo lo que es la música, nuestro escenario, que nos gusta que vengan a visitarnos también. Así que bueno, un gran saludo, un gran abrazo para Simplemente Changos, che. Estaba mirando por acá, ¿no? Lo que es el diario Liberal y todas esas cosas. Gendarmería allanó oficinas ligadas a una financiera, detienen a 4 hombres y a 2 mujeres. Y acá hay cito nomás al comienzo, un recuerdo, ¿no? Un recuerdo especial para Marito Salto, el chico asesinado, pago de Quimilí. Dice, caso Marito Salto, 3 condenados y un cuarto con preventivas por falso testimonio en el juicio. Es el resultado de la investigación paralela emanada de presuntos falsos testimonios en la investigación y juicio por el asesinato del niño en Quimilí. Esto es algo que se venía. 3 testigos condenados. Son testigos. 3 testigos condenados y una cuarta con prisión preventiva. Es el resultado de una investigación paralela emanada por presuntos falsos testimonios en la investigación y juicio por el asesinato del niño Marito Salto. Desaparecido el 31 de mayo y hallado muerto el 2 de junio de 2016 en la ruta que une Otumpa con Quimilí en departamento Moreno. ¿Se acuerdan, no? Vale mencionar que el pedido de falso testimonio lo hizo la fiscal Mariela Vitar de Papa y la fiscal Erika Leguizamón. Condenados, ellos son Mario Alberto Rojas, según Legajo, supuesto falso testimonio. O sea que el asesino todavía nada, ¿no? Parecería, porque todo esto son testigos. Qué cosa, ¿no? Cuando no se quiere investigar y cuando se ensucia todo lo que es la investigación, y si hay políticos y todas esas cosas por policías, por medio casi nunca se aclara nada, ¿no? Una cosa horrible, una cosa. Del 2016 ya han pasado 6 años y nada, ¿no? Tanto tiempo ha pasado. Bueno, y este padre clamando por la justicia, ¿no? Para que se haga justicia este asesinato directamente, ¿no? Realmente una cosa bastante complicada, ¿no? Para la gente de Campogallo, che, departamento Alberdi. En todos sus cabales cordial, humilde y sincero, demostró ser compañero sin fingir sus cualidades. Y entre charlar y matear, la noche nos vino encima cuando anunció una bocina que ahí llega el Turco Vitar. Una alegría sin igual se ha formado de este tercio, bailando en el Club Comercio 6 noches de
carnaval. Ahí nadie sabe de pena, qué gente más divertida. Sienten correr por las venas un manantial de alegría. Muy bien, che, ahí don Chuno González, carnavaleando en Campo Gallo se llama, muy lindo chamamé, che. Pipas piñana cuachunchu, pita pachustichpiscani, tukuy nisqaytaninimi, kasqanpi nisqaytataris, mana saqra kas pipaqpas, kananpaq tukuypaq alli. Los trincherados marajris kunanka, pero guamas taku y su gatitud canta chayman disu. Charir guamana. Adentro. Cuando canto este gatito me acuerdo del pago, donde bailan picadito allí en mi Santiago. Carup, carup con un grito, upias pa' un trago. Ay, junita con mi pago, la ya carupin causani. Por eso cuando me acuerdo, cuando veo a mis paisanos huacas pajas, muy prontito yo a mi querencia buscando con las niñas tía Nani, ñuñando, una y paspacias tía Ni. Sumat, sulan, cuay, charin su grau. Toma. Chayas vaca ya en mi tierra pa' los carnavales, jugando con unas bucas toditos iguales. A las guarnis con un ojo de leguiñarles. Ay, junita con mi pago, la yacarupin causani. Por eso cuando me acuerdo, rinani. Cuando llegan los domingos a las cuadreras, rumbeando para ese lado, hasta gente centro manta, también a caballo van a manta. Corren el zaino y la yegua, una carrera. Toma. Riqueza del Monte, estos changos designios se llaman, realmente no los conozco, pero bueno, hace mucho tiempo que tengo este CD, se llama Designio, ¿no? Y me gusta, por eso quiero compartirlo con ustedes, Años, no caca ni coplero, perfumes del pago añorando el recuerdo. Humildes chañares que quedan fruto a los vientos, cenizas quedando al cheral de los tiempos. Se estremecen los cielos, los mares dorados de los ríos sin dueños, riquezas del monte, milenarios mi pueblo, bien haiga mi pago de
Santiago del Estero. Varas Cuchuna, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Saben lo que quiere decir Varas Cuchuna? Arden en la siesta por un crespín de fuego, silbidos que acoplan infinitos lamentos. Está cantando, madrugando en el cielo, allá por Barranca, don Sixto violinero. En una noche oscura lo cuenta un lugareño, anda el alma mula, leyenda por incesto, riquezas del monte milenarios mi pueblo, bien haiga mi pago de Santiago del Estero. Muy bien, designio, este hermoso tema, Riqueza del Monte se llama. Como les decía, este grupo designio no lo conozco, ¿no? Pero bueno, me gusta cómo cantan. Hoy veo que capaz que se juntan para grabar y después les perdés de rastro, ¿no? Pero bueno, me gusta cómo suena. Madre Chacarera, tiene un montón de temas lindos, che, de la banda Santiago, el Chasqui, Venancio Caro, el Gatito para Don Lucas, Causani para cantarte, dice Vivo para cantarte, Causani para cantarte, el Sachapuma, este hace mucho que no lo escucho. Cada bicho que anda por el campo come el carancho, come el carancho. Y no hay leña buena para el fuego como el quebracho, como el quebracho. Soy santiagueño de Silipica, viejo violinero del palo silipiquero. Toda chinita quinceañera siempre es mañera, siempre es mañera. ¿Ah, sí? Y una vez que tiene marido ya se sosiega, ya se sosiega. Cuando era chango, yendo a la piu piu, silbando y cantando yo me la pasaba ondeando. Todos los changos santiagueños bailan malambo, y se pasan tocando el bombo, siempre farreando, siempre farreando. De esa Chapuma, hacete amigo, chinita churita, ven y esconderte conmigo. Ronda, ay, no te escondas. Adentito, todo bicho que anda por el monte siempre se esconde, siempre se esconde. Porque en cuantito se descuida lo come el hombre, lo come el hombre. Desde Quimilí a Sunchocorral, pa' llegar seguro mejor andar sin apuro. Pa' bailarla no es pa' cualquiera la chacarera, ni tampoco para el olvido, el escondido, el escondido. Cuando el carnaval ya se avecina, ande por donde ande, me llego hasta Salavina. Me gusta lo cruz bien humeante, pero pulsudo, rebalsadito y bien picante, y sin apuro, de esa Chapuma, hacete amigo, chinita churita, ven y esconderte conmigo. ¿Qué tal, no? Es un tema que hace mucho no se escuchaba, ¿no? Que bueno, un tema, creo que lo cantaba el Chango Nieto, si no me acuerdo mal, el Chango Nieto, pero
Hace mucho tiempo, ¿eh? A ver, a ver. Ajá. Vamos a escuchar una samba por el Payo Oroná, ¿eh? Amigos los del canto y de la noche, que tal vez sin conocerme me acompañan. Estas horas de canto nos reúnen, nos hermana el sonar de las guitarras. Y lo siento esta noche mis amigos, aunque olviden quién soy yo por la mañana. Es por eso que yo quiero agradecerles el que escuchen y comprendan mis canciones y que aunamos por momentos la esperanza para hablar sobre sueños y nostalgias. Que el espíritu del vino nos anime, aunque olviden quién soy yo por la mañana. Cuando vuelvan a sus vidas y a sus días y se olviden de esta noche y de esta samba, yo, cantor, me habré marchado hasta otra noche para volver diciendo en mi guitarra que me gusta por la noche hacer amigos, aunque olviden quién soy yo por la mañana. Por eso que les pido que olvidemos que a buscarnos ya vendrá la madrugada, a llevarnos a nuestras horas de trabajo y al trajín de toda una jornada. Y los quiero esta noche mis amigos, aunque olviden quién soy yo por la mañana. Cuando estrecho entre mis brazos la guitarra y me lleva el rasguido a una samba, siento el alma volar al infinito y me estalla el corazón por la garganta. Y lo siento esta noche mis amigos, aunque olviden quién soy yo por la mañana. Cuando vuelvan a sus vidas y a sus días y se olviden de esta noche y de esta samba, yo, cantor, me habré marchado hasta otra noche para volver viendo en mi guitarra que me gusta por las noches hacer amigos, aunque olviden quién soy yo por la mañana. Muy bien, ahí el Payo Oroná cantando en esta tarde. Tarde fresca, ¿no? Para el santiagueño. Claro, es como que empieza a hacer frío, che. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todo. Muy bien, ahí están, la venta de las empanadas santiagueñas, los tamales, los
los choris, ahí está en la publicidad, como corresponde. Así que bueno, eso se vende aquí en Berazategui, en nuestra casa. Así que nos pueden llamar tranquilamente. Después tenemos también bicicletería. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69 o acércate. Estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Muy bien, hay bicicletería Rayo, por supuesto. Compartiendo también la publicidad. Matías Raffo también. Electricista matriculado, si querés colocar tu medidor, trabajo con materiales y mano de obra especializado, certificado de CI, todos los trabajos de electricidad, lo que necesites. Llámanos al 11 69 45 48 65. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Ahí les voy a pasar también el teléfono de las empanadas, del chori, de los tamales. 11 3302 2258 y al 11 26 67 66 59. Ahí pueden llamar por las empanadas. También hacemos para cumpleaños, para todo tipo de eventos. Los que quieran viajar con Jorge Cáceres, estaba mirando por acá, a ver si lo podemos encontrar, y les digo lo que está haciendo, el viaje que está haciendo Jorge Cáceres. Ahí, acá está, Jorge Cáceres. Viernes 13 sale micro de la terminal La Banda, terminal de Santiago del Estero, Tucumán. ¿Qué dice? A ver, terminal de Santiago, Termas, Tucumán, salimos del cruce Varela. A la mierda, pues al revés, che. Terminal de La Banda, terminal de Santiago, Termas, Tucumán, salimos. No, está, a ver si tiene otro. Hizo un lío bárbaro ahí, che. A ver si está corregido. Viaje a Santiago, micro, coche, cama. Total servicio a bordo, wifi, sándwich, gaseosa, jugo, café de Buenos Aires. Salimos los viernes y regresamos los sábados. Terminal de La Banda, terminal de Santiago del Estero, Termas Tucumán, dice. No, mejor no vamos a leerlo esto porque me parece que está... Bueno, cualquier cosa lo llaman. Mejor yo les paso el teléfono, porque para mí está mal hecho el cartel. 11 59 56 27 42. ¿Anotó? 11 59 56 27 42. Y también tiene otro teléfono, 11 35 66 09 16, Jorge Cáceres. Ahí lo llaman, lo consultan y chau picho, como dicen, ¿no? También tenemos autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas y al mejor precio, mercadería, bebida y artículos de limpieza. Esto está en Río Traful y Catamarca, barrio Pista El Trote, Florencio Varela. Anota el WhatsApp 11 32 14 52 33. Autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. También tenemos Electrofrío.
todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado. Anotá 11 69 45 48 65 y si no, buscarlo en el FEI, Electrofrío MR. También lo tenemos por acá a Viajes Freddy, que sale los jueves de Santiago del Estero, de Atamisqui, y llega el domingo a la mañana temprano, y al mediodía está regresando hacia Santiago del Estero, de aquí sale de Berizo, pasa por Berazategui, La Plata, bueno. Anota el teléfono 0221 59 59 154. 0221 59 59 154 y el 0221 54 67 044. Ahí te comunicas con Viajes Freddy. ¿Qué más tenemos? Teníamos algo más por acá que lo perdimos. Acá está. Despensa Emilia. Artículos de limpieza, artículos de almacén, bebidas, yogures, galletitas, bizcochitos. Todo lo que usted busque encuentra en Despensa Emilia. Avenida 21, entre 118 y 119, a pasito de ahí de Avenida Vergara y 21. Ahí está. También tenemos por acá... la Betty Ferreira está organizando para el 29, para el 29, ¿no? Sí, de mayo, hacia Villa de Mayo, a visitar a Nuestro Señor de los Milagros de Mailín. Sale a las 6:30 de aquí del Cruce Varela, regresa a las 19. Valor del pasaje 1.400. Y si quieren ir a Villa de Mayo, lo llaman ahí a Betty Ferreira al 11 54 89 35 77. A ver ahora, 11 54 89 35 77. Está saliendo de aquí del Cruce Varela, del Cruce Varela, así que bueno, se comunican con ella. Y si no anotaron bien, me mandan un mensaje y yo le paso el teléfono de la Betty. Para que, bueno, así se pueden comunicar con ella y pueden hacer el viaje hacia Villa de Mayo, aquí en la provincia de Buenos Aires. No sé cuántos kilómetros habrá de acá, pero bueno. Estamos buscando la publicidad de las voces norteñas que este domingo van a estar en el Círculo Santiagueño, entradas anticipadas también a 300 pesos. Estamos buscando y lo hemos perdido. Acá está. A ver si podemos escuchar la publicidad. A ver, ¿dónde está? Por acá está. Ahí está. Ahí lo vamos a... A partir de las 11 de la mañana comienza... Atención familia santiagueña. El domingo 15 de mayo a partir de las 11 de la mañana comienza el gran festival de la chacarera. Un domingo santiagueño no es un domingo cualquiera. Hasta el sol viene saliendo con ritmo de chacarera. Te invitamos a festejar los 40 años de las voces norteñas. Del camino hay un niñito perdido, llora sin consuelo. Las voces norteñas. Ella se durmió llorando, diciendo pequeño mío. Sumándose a ellos, los de ahí veremos. Chacarera, muchachos. Los Espeches. Johnny Varela, vamos a tocar ese guairamullo para la gente de Frías. ¡Adentro! Diego Páez y la música del chamamé presente con el abuelo Chingón y su nuevo Ring del Pago. Lautaro, el
Maravilloso de las cocineras, paletas Sayani. Para que no faltes, entradas anticipadas, 300 pesos solamente, en el Círculo Santiagueño de Beregui. Gran cerveza, parrilla, loc, tortillas y cosas dulces para el mate. No te lo pierdas, familia. El domingo 15 de mayo a partir de las 11 de la mañana, gran festival de la chacarera, festejando los 40 años de las boñas. Calle 23 y 111 en el Círculo Santiagueño de Sategui. No faltes, te esperamos. Muchas gracias. Bueno, ahí está la publicidad para este domingo, ahí el Círculo Santiagueño de Berazategui. La invitación para que, bueno, podamos pasar un día espectacular festejando los 40 años de las voces norteñas. Mucho, ¿no? Mucho tiempo, 40 años. Bueno, felicitarlo primero, ¿no? Por el 40 años y esas ganas, esa impronta, esa cosa de seguir, ¿no? Estando en los escenarios para poder llevar la música nuestra, ¿no? Por todos lados. Así que bueno, felicitaciones, las voces norteñas. Así que, y la voz de Antonio Montané ahí haciendo la invitación, por supuesto. Espectacular, ¿no? Espectacular. A ver si podemos. Ajá. Estamos compartiendo ahí de vuelta la publicidad, ¿no? Para este domingo. Un montón de grupos, muchos grupos. Las voces norteñas, obviamente, los de Ahí Veremos, los Espeche, de la Tusca, ahora son los Espeche, Diego Páez, Dúo Yatel, Juan Leguiza, el abuelo en chamamé, dice el abuelo Chingón y su nuevo Rincón del Pago. Lautaro, el travieso de las dos hileras, Ballet Sayani, Corazón Criollo y otros, dicen. Muy bien, ahí vamos, bueno, a ver. Ahí vamos, Estamos tomando unos mates, che. ¿Les gusta el mate? ¿Toman mate ustedes? ¿O no? ¿No? Yo soy de tomar mate, Yo soy me encanta disfrutar del mate. Estamos buscando. Acá estamos. No sé qué pasa con el Facebook, no sé qué pasa con la señal. Ahí no tengo buena, me da la impresión, aunque aquí me dice 10 de 10 en la conexión, pero hay algo que está fallando ahí. Alguito está fallando. Porque bueno, los mensajes llegan como muy después. Muy después, ¿no? Por eso les decía de que algo está pasando, ¿no? Cuando llegan tarde los mensajes. Noche, mis amigos, aunque olviden. Algo está pasando, ¿no? Cuando llegan tarde los mensajes. Te estoy diciendo, ¿no? Que algo está pasando, pero bueno, así estamos, che. Se paga mucho el servicio, que algo está pasando,
¿Yo? Algo está pero bueno, así como les digo, ¿no? No sé qué pasa, pero bueno, me gustaría saber si está saliendo bien, si, porque bueno, a ver ahí, ahora sí, a ver si podemos, ¿no? Tenemos algún problemita, ¿m? Pero no importa, vamos, escucha esto, escucha. Adentro, si para darme tu cariño vos quieres de mí, gozar mi padecimiento, hacerme sufrir. ¿Quién puede poquito a poco martirizarme? Si ha de darme tu cariño, crucifícame. No te conformas, quieres mi amor. No le tengo miedo a nada ni a este padecer. Ya a la muerte yo le temo si me has de querer. A la que falta. Adentro, si al final de los tormentos dispone por fin que yo sea tu preferido, hazme sufrir. Tengo el corazón sufrido y el alma por ser, los pesares no me achican ni por quererte. Yo no pierdo la esperanza que puede venir. No le tengo miedo a nada ni a este padecer. Y a la muerte yo le temo si me has de querer. ¿Qué le parece, fogonero soy, Qué polenta, ¿no? Unita más, una chacarita. Adentro, con el de coyuyo, comienzas a madurar, en el oro de tu vaina se hace compra mi cantar. Vieja dulzura de cobre, rocío de algarrobal, alegría de los ranchos, mi vida de salida. Tomache. Para mis paisanos, agüita de manantial, palojita pelenera, encesta de cañada, la calle la calovera, para el año regresará, y caso campesino de nuevo se agrega. Segunda para los chicos. Si la luna es un pañuelo plateado de algarrobal, con la guitarra hasta el viento su rama suele cantar. En el rigor de la siesta, del duende buscando va, la fresca y dulce algarroba que calma su sed de andar. Un malambo de mortero, mi infancia su cuacuna, para que poder dañar para mi pueblo natal. La carrera garrobera, para el año regresar, mi corazón de nuevo se alegra. ¿Qué ritmo, no? Madre mía. Fogonero soy. Tremendo. Me acuerdo cuando los vi en una peña, pero hace mucho, no sé, habrá sido como el 2015 que les compré este CD. Después no los vi nunca más, ¿no? Pero bueno,
Ahí estamos, ¿eh? Realmente un ritmo impresionante tiene, ¿no? Y me gusta esa clase de ritmo a mí cuando suena de esa manera. Bueno, puede ir, ¿eh? En un rato supongo que nos vamos a comunicar con el dúo Yatel que va a estar el domingo en el Círculo Santiagueño, ¿eh? Mañanitas Loretana, escuchá, qué lindo. Mañanitas Loretana, samba. Se va la primera. El coyuyo con su diana va despertando tuita la selva y el cacuy por la mañana huye hasta que la noche vuelva y el cacuy por la mañana huye hasta que la noche vuelva y muy de madrugada allá a lo lejos suena un cencerro. Una majada que va de canijero. Estuita una majada que va dejando su chiquero. Mañanitas Loretana, llena de vidas y llena de sol. Llenitas de colores, dulce y sabrosa como el mistol. Llenitas de colores, dulce y sabrosa como el mío. Se va la segunda. Al subir en la suyuta del monte vienen dos chinitas balanceando las caderas, entonando una vitalidad. Balanceando las caderas, entonando una vitalidad. También las lechiguanas han despertado en el verde tunal y el canto de las hachas hace estremecer el quebradal. Y el canto de las hachas hace estremecer el quebradal. Mañanas Loretana, llena de vidas y llena de sol. Llenitas de colores, dulce y sabrosa como el mistol. Llenitas de colores, dulce y sabrosa como el mistol. Qué lindo, che. ¿Escucharon, no? Juanita Simón, los hermanos Simón. Realmente impresionante, ¿eh? Vamos a intentar comunicarse mientras vamos preparando y dejando de cortina, por supuesto. Ahí vamos. Ahí lo vamos buscando. Quedaron cosas sin saber, preguntas sin responder. No entra en la cámara, no sé si están gordos o qué, pero bueno. Bueno, ahí vamos, estamos escuchando, ya vamos. Y eso que quedó será oscuro y sin valor, porque no tuvo la intención de transformar el desamor. Bueno, estamos haciendo la introducción con Yatel, el dúo Yatel, ahí
Eduardo y Martín. Vamos a bajarle la música. Y a ver dónde lo teníamos, porque lo tenemos todavía en el WhatsApp. A ver, vamos a ir bajándole la música y saludarlos, decirle buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Desde acá, desde Tigre, saludos a todos. Desde Tigre, qué lindo, ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, un gusto poder estar en la radio, poder participar. Sí, estamos... Bueno, ahí vamos a sacar, así podemos escuchar bien las voces de ustedes. Contame, así que están en Tigre, viven ahí. Partido de Tigre, localidad de General Pacheco. Ah, General Pacheco, ajá. Barrio Enrique Delfino. Bueno, ustedes van a estar el domingo en la fiesta de las voces norteñas. Sí, todo un privilegio estar en las voces norteñas, de tanto tiempo de carrera, ¿no? Y poder también llevar nuestra música hasta ahí, ¿no? Hasta Brazatí. Qué lindo, porque bueno, las voces norteñas, 40 años, Sí, mucho, ¿no? Sí, ojalá podamos llegar a eso también. Sí, bueno, siempre mantuvieron ese estilo, esa forma, y bueno, saludarlos a ellos también, porque los conocemos, son de la zona. Y realmente, ¿no? Tener la fuerza, las ganas de seguir subiendo a los escenarios después de 40 años, la verdad que es muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Sabemos, los músicos sabemos por todas las circunstancias que pasamos, por todo el sacrificio que demanda. Así que imagínate, 40 años arriba de las tablas, la verdad que es para mirar. Y sí, claro que sí. Bueno, ojalá que la gente responda, que lo acompañen. Y contame, bueno, vos sos Claudio. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Bien, todo bien. La verdad, yo lo de aquí los veo perfecto, che. Se escucha bien y se lo ve muy bien. Contame, Atel, el dúo, qué trayectoria tiene, por dónde andan, los proyectos. Bueno, nosotros arrancamos hace poco. O sea, como dúo nosotros, ¿no? Ajá. Acá Eduardo sí tocaba como solista. Y ahí me ofreció hacer un dúo, yo hacer un poco la percusión, quizás hacerle algo de los coros. Entonces, bueno, empezamos a armar este proyecto juntos. Hace poco empezamos este proyecto, bueno, ya tuvimos algunas presentaciones y tenemos para adelante algunas más. Pero bueno, todavía comenzando, se diría. Mejor dicho, están en formación. Sí, ya con varios temas armados y por supuesto algunos covers, algunos de otros grupos, pero bien, por el momento bien. Tenemos una amistad de muchos años nosotros. Ajá. ¿Esta es la primera vez que vienen a la zona sur o ya estuvieron por la zona sur? Nosotros estamos en Berazategui, zona sur. No, esta va a ser la primera vez que para la zona sur. Siempre por zona norte. Ustedes están en la zona norte. Claro. En Tigre, en Pacheco. Raíces, ¿de dónde viene la música? El nombre Yatel, porque me suena más a sur. Exacto, sí. Con Martín nos gustaba una canción que era de Hugo Jiménez Agüero.
Ah, y de ahí sí, salió sí, el sí. nombre Chatel, ¿no? Ah, Gran intérprete mira. patagónico, lamentablemente no lo tenemos más. Pero bueno, de ahí salió el nombre. Chatel. Sí, sí, me llamaba la atención eso ¿no? del nombre y lo relacionaba, claro, con ese tema. Y lo relacionaba con el sur, claro. ¿Ustedes dónde nacieron? ¿Cómo es? Yo nací acá en el partido de Tigre. Ajá. Martín. Yo también soy de acá de la zona. O sea, mis padres son de acá nomás, de San Fernando. Y después yo vine a vivir para este lado de Pacheco, también para el partido de Tigre. Y ahí nos conocimos a través de un amigo y hicimos una amistad muy grande. Somos de acá de Buenos Aires, pero bueno, siempre escuchando el folclore, escuchando nuestra música, ¿no? El folclore, el tango, por lo menos nuestra formación a través de nuestros padres viene por ahí. Claro, la verdad que siempre la música es un motivo, ¿no? Para conservar lo que es las costumbres, la cultura, ¿no? De cada región, de cada lugar. Y creo que la música refleja, ¿no? De dónde somos nosotros. Cada uno hace su programa de radio, a su estilo, a su forma. Ya también la radio, hace ya, la radio FM deben tener la mayoría o muchos que se comenzó allá por la década del 90, antes también algunas. Y gracias a Dios, a las FMs, ¿eh? Hoy el folclore es lo que es, ¿no? Y llega a todos los lugares a través de las redes sociales. Y antes de las redes sociales, llegaban la radio FM a cada ciudad, ¿no? Pero siempre se iba difundiendo y creo que yo soy muy agradecido. Tengo más de 20 años haciendo radio en las radios locales de aquí, ¿no? Y difundiendo nuestra música. Y bueno, siempre apoyando todas las cosas que hace el Círculo Santiagueño. Hasta ahora soy el presidente del Círculo Santiagueño. Y bueno, siempre apoyando todo lo que significa la palabra cultura nuestra, en este caso santiagueña. Y eso no quiere decir que no se difundan otros autores, ¿no? Otros compositores, cantores, obviamente de todo el país. Pero Santiago tiene tantos músicos que es muy difícil llegar a poder, ¿cómo decirle? Difundirlo a todos. Es muy difícil. Pero bueno, yo agradecido de ustedes, de que puedan... ¿qué van a hacer? ¿Van a cantar? ¿Algo van a hacer? ¿O no tener la guitarra ahí? Pero creo que nos vamos a guardar para así lo pueden disfrutar el doble. Ponemos un poquito de misterio. Así que ajá. Horacio Gauna, Yatel, lo mejor de la zona norte, dice Edu Gaucho. El domingo los esperamos a todos en el Círculo Santiagueño de Berazategui. Bueno, muchas gracias. Sí, es eso, ¿no? Poder hacer la difusión, que la gente se entere, ¿no? Del trabajo que hacen ustedes, de la cantidad de grupos que van a tener. María Britos, ¿cómo te va? En Chinita, que está en Entre Ríos, le mando un abrazo grande. Ricky Banuera, también Chango de aquí de Berizo, La Plata, no sé, por ahí Los Hornos. Así que sí, bueno,
Buenos Aires es tan grande, es nunca de conocer, ¿no? Bueno, es Y no, mira, nosotros vamos a ir impresionante a de... Berazategui, que no conocemos. Sí, Yo tengo parientes cerca de ahí, creo que es Varela, Varela queda cerca. sí, está pegado, está pegado. Está pegado a Bueno, mira, Varela nosotros. conozco, pero Berazategui no. Así que va a Claro. ser la oportunidad de conocer. Y conocemos a la gente de ahí, ¿no? Sí, uno nunca termina, como te decía, Imagínate si de estamos. conocer los lugares. Y hay muchos lugares en donde hoy hay peña. ¿M? No sé cómo está esa zona, porque yo escucho o me manda siempre la invitación Omarcito Roldán, que vive por ahí. Sí, siempre se organiza. Ajá. Sí, Omar lo tenemos por acá, vecino también. Sí, yo tengo la Muy desgracia bien, la verdad. de tenerlo muy lejos. Está muy lejos, es un gran amigo para nosotros. Este, lo apreciamos mucho porque, bueno, es un chango realmente humilde, pero como autor, compositor, creo que es lo más que tenemos en estos tiempos, por lo menos para mí, ¿no? Es un compositor impresionante. No, sí, olvídate, sí, tiene muy buenas canciones, ¿no? Muy buenas canciones, ¿no? La verdad que Sí, hay que sacarse el sombrero. Son muy buenos compositores. No solo él, ¿no? Sino hay muchísimos compositores de acá que tenemos para tirar para arriba. Nosotros estuvimos hace poquito en un Ayacucho que se hizo acá en Malvinas, Argentina, a partir de Malvinas, Argentina. Y la verdad que conocimos cantidad de gente con muchísimo talento, que la verdad, tenemos mucho, la verdad, muchos intérpretes que la verdad que sombrero. a ver, mirá todos cuántos grupos, ¿eh? Esto le invitamos a la gente para que, bueno, los que puedan acercarse el domingo aquí al Círculo Santiagueño, calle 23 y 111. Van a estar los de Ahí Veremos. Los de Ahí Veremos es un conjunto de hace muchos años también, una trayectoria importante, en donde, bueno, tienen un repertorio realmente amplio, ¿no? Hacen bailar de todo. Los Espeches son también un grupo de changos jóvenes que también tienen un repertorio, pero de primera, para bien festivalero, bien para bailar. Diego Páez, Dúo Yatel, Juan Leguiza. ¿Cuánto nombre hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con las voces norteñas, 7 con el abuelo Chingón y su nuevo Rincón del Pago, 8 con Lautaro, el travieso de la Dos Hilera. Esos son grupos que van a estar en el escenario, en la pista de tierra, porque nosotros tenemos el patio de tierra, el ballet Sayani, Corazón Criollo. Todos esos grupos van a estar el domingo. Patio de tierra, escenario de tierra. Ese es el Círculo Santiagueño. Como tiene que ser. Así que no vengan con zapatitos lustrados y esas cosas, porque de aquí van a ir. Seguro que no. Así que un gusto charlar con ustedes. Bueno, inviten a la gente que ustedes consideran. Sí, invitamos a toda la gente de Berazategui para que participe este domingo. Vamos a tratar de dar lo mejor como siempre. Y bueno, no sé qué más decirte, mira. Pero estamos muy contentos de poder participar. El asunto es que, bueno, yo te digo, el círculo, la gente que va al círculo baila, le gusta bailar.
con eso te digo que no sé cómo ver, yo los veo, ¿no? De la forma que se divierten, de la forma que gozan bailando, ¿no? Disfrutando de los músicos que están en el escenario. Hay gente que realmente disfruta de la música, porque yo no sé cómo hacen, pero bueno, no hay danza que no sepan bailar. Es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, hoy por suerte en muchos patios pasa lo mismo, eso de bailar. Así que bueno, eso la verdad que nos pone muy contentos a nosotros, porque la gente va a bailar, va por ahí a disfrutar de la comida y a bailar. Eso a nosotros nos alegra mucho, para eso trabajamos, para eso lo preparamos al Círculo Santiagueño, en donde se encuentran de todas las provincias. Que dice Celi José Luis Motet, o Aguante Yatel, dice. No sé si dije Motet, dice. Gracias, Celi. Abrazo. Ajá. Así que bueno, muchachos. Ujú. Para déjame mandar algunos saluditos. Meta, nombra los que vos quieras. A nuestra representante, no se preocupa que nos caga pedo y nos caga pedo, pero bueno. Así que para ella, para y para todos los que nos siguen en las redes. En general, ¿sí? El repertorio de ustedes, ¿cuál es más bailable, más canciones? ¿Cómo es? Hay bailar, hay un par de chacareras para que bailen. Y después sí, también tenemos algunos temas quizá un poco más lentos, quizá para que lo escuchen. Hay de todo un poquito. Zambas. Zambas también, sí. Claro. Ajá. Así que bueno, les deseo todo lo mejor para el domingo. Que sea una fiesta, que sea algo que las voces norteñas puedan tener de recuerdo esta fiesta de los 40 años. Realmente que salga todo lindo, ¿no? Que salga todo lindo, porque bueno, se lo merecen, porque bueno, el sacrificio de andar con la guitarra, 40 años no cualquiera, así que bueno, ¿cómo no vamos a apoyar este evento? Sí, olvídate. Era como yo te decía hace un ratito. Así que bueno, vamos a ir, ¿qué hora es? 8:23. Bueno, vamos a ir terminando domingo 15, ¿no? En el Círculo Santiagueño, Dúo Yatel los espera, y una cantidad, como le dije, creo que dije como 8 o 9 grupos, así que bueno, va a ser un desfile, seguramente se va a empezar temprano para poder darle lugar a todos los músicos, ¿no? Sí, para que cada uno tenga su lugar como se merece. Seguramente. Y que la fiesta sea una fiesta para todos. Exactamente. Bueno, muchachos, vamos a ir, a ver, dame un toque, a ver. Por acá teníamos algo de Yatel, porque lo tenemos todavía en el WhatsApp. No hemos bajado nada todavía. Sobre el patio del enrejado vuelan las aves allá en lo alto, en el hospicio de
de castigado. Saberse solo y abandonado, sin más remedio que envenenado, crucificado y anestesiado. Ya no me aten, no me amordacen, dejen que sueñe imaginarme en campos verdes, allá por Bransen. Dejen que escape y no me ataje. Ustedes que se dicen normales, que se devoran hasta matarse. ¿Qué escuchamos ahí? La canción se llama Bransen. Ajá, mirá. Aquí cerquita nomás. Mi cable a tierra es alejarme, andar sin rumbo para encontrarme. Lejos de todos, libero el odio. Sobre el patio del enrejado, vuelas aves allá en lo alto, en la colonia de castigados. Ya no me aten, no me amordacen, dejen que sueñe imaginarme en campos verdes, allá por Bransen. Dejen que escape y no me atajen. Ustedes que se dicen normales, que se devoran hasta matarse. Bransen de acá de... ¿O hay otro Bransen? Claro, sí, estás acá cerca, sí. Sí, por eso me sorprendió. Claro, sí, está acá nomás cerquita de nosotros, Bransen. Y ese tema, ¿cómo sale? ¿Cómo es? ¿De quién es? La canción es nuestra. Nuestra autoría. Y bueno, trata de un tipo que estaba en un internado, ¿no? Una parte en el hospicio de castigado, que es una colonia, ¿no? Claro. El tipo vivía en Bransen. Ajá. A veces que la fantasía de los intérpretes creamos situaciones. En este caso, el tipo que estaba internado, que él quería volver a los campos verdes de Bransen. Claro. Sí. Así Eso trata la bueno. canción. Ajá. Ahí está. Es muy importante, por lo menos para mí, ¿no? Y es muy importante cuando los músicos escriben, ¿no? Porque no solamente se preocupan por cantar, sino también por sus propios temas, su propia vivencia, ¿no? Su propia... tener sus propios temas y bueno, no cualquiera, ¿no? Pero bueno, está bueno que me lo haya aclarado. Así bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y el domingo, si Dios quiere, nos vamos a estar encontrando en el círculo. Esto, a ver, que lo que viene.
Bueno, con eso nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Con eso nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué tema es ese? Porque yo no lo escuché todavía. Bueno, qué bueno. Se llama Mi Mundo. Ajá. Es el tema inspirado en una pareja de gente mayor. Y bueno, uno de ellos parte y esa persona queda sola y bueno, era el mundo de esa persona. Bueno, muchachos, ha sido un placer, ¿eh? Hemos pasado de allá de Pacheco a Berazategui. Tomá, che. Mirá qué lejos. Claro. Pasar la capital es el problema. Madre mía, cuando vengo de Santiago, ¿no? Por ahí llego a las 4:30, por ahí por esa zona. Y aquí en mi casa llego como a las 7 de la tarde, mirá. Ese trayecto me cansa más que viniendo hasta esa zona. Pero bueno, como es domingo, está todo más tranqui. Pueden llegar todo ruta, todo autopista, así que bueno, no van a tener problema. Así que bueno, un abrazo grande, mucha suerte, no solamente el domingo, sino en este camino que comenzaron como dúo Yatel, desearle lo mejor. Hay que trabajar, como todo, nada es fácil. Sí, no hay otra fórmula, no hay un manual para eso. Claro. Exactamente, sí. Como todo, ¿no? Para llegar al éxito hay que sacrificarse, hay que trabajar, tener una conducta en los escenarios, en todos lados, así que para que la gente reconozca el sacrificio. Bueno, seguro. Bueno, gracias Claudio, gracias Martín. No me diga más, Claudio, soy Eduardo. ¿Por qué te dije Claudio? Si anoté Eduardo, si anoté Eduardo. Si anoté Eduardo y Martín. Claro. Ahí está. Está bien, no pasa nada. Va a tener que cambiar los catalejos. Sí, así que bueno muchachos, un abrazo grande, muchas gracias. Y sí, esperarlos el domingo. Por siempre estar brindando una mano a los grupos nuevos, ¿sí? Muchas gracias por eso. Sí, yo tengo un criterio en ese tema, ¿no? Porque los ya conocidos no le hace tanta falta a la difusión, ¿no? Ya son conocidos. Obviamente que hay que escucharlos, pero no le hace falta tanto a la difusión, ¿eh? La difusión le hace más falta a los nuevos, a los que vienen saliendo, ¿no? Así que bueno, por eso, muchas gracias, un abrazo grande, y bueno, ahí les dejo para que se despidan. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande, y nos vemos el domingo en Berazategui, ¿sí? ¿Cómo no? Chau a todos, nos vemos en Berazategui. Muy bien. Los esperamos. Muy bien, ahí está. A ver, vamos a escuchar. Ahí está. Vamos a disfrutar de la música del dúo Yatel. Ves que no empieza y mina en ti. Me imagino verme solo y así. ¿Qué será? Ay de mí. No, ya no habrá mañanas con ese calor que irradiabas con tu luz.
luz y tu sol se nubló el corazón. Muy bien, vamos ya. Habrá sido, cuál fue tu camino, dónde te perdiste, que no estás conmigo. Busco y no tengo, todo está en silencio. Mi vida, mi cielo, todo un desconsuelo, toda una vida de lucha, de sueños, como a las hojas se las lleva el viento. Esta vida se escapa, no hay que vivir solo para renegar, solo despertar. Ves que mi mundo empieza y termina en ti, me imagino verme solo y así, ¿qué será? Ay de mí. ¿Dónde te habrás ido? ¿Cuál fue tu camino? ¿Dónde te perdiste? Que no estás conmigo. Busco y no te encuentro. Todo está en silencio. Todo un desconsuelo, toda una vida de lucha, de sueños, como a las hojas se las lleva el viento. Muy bien, ahí está, el dúo Yatel, que pasó por aquí, por Radio Ashpamishki. Vamos saludando a Horacio Gauna, a María Britos, Edo Gaucho, Celi Motey, Luis Valenzuela, Nicolás Ibarra, Rosy Cejas. A todos, muy buenas tardes, muchas gracias por compartir la radio. Ahí estamos, vamos a ir buscando, qué lindo, Horacio Guaraní. Chacarera, la primavera llorando está. Nunca, yo sé que nunca, su voz de pájaro se callará, porque esa voz no muere, nunca morirá, vivirá en el rescoldo de la eternidad, vivirá con su pueblo que no lo
Jacinto Piedra, todo Santiago llora por vos. Canta, porque en tu canto cantamos todos tu triste adiós. Lo bauticé Jacinto porque era una flor, Piedra porque era un viento duro pa'l dolor. No quise verlo muerto, nunca morirá. Él seguirá cantando como el cardenal. Canta mi chacarera, Jacinto Piedra no morirá. Canta mi chacarera, la primavera llorando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí Horacio Guaraní, Jacinto Piedra. Hoy vamos a terminar un ratito antes, ¿eh? Hoy vamos a terminar. Tata, ¿no? Adentrito. Zapateale, changuito. A la vuelta. Se va acabando, chango. Se viene la que falta. Zapateale, changuito Rodríguez. A ver, doña Mari, para la vecino. Se acaba, chango. Ahí está Marcelo Farías, ¿eh? Viejuan. El viejo y la vieja. Ay, como viejo, viejita, mi puta, pobrecita, maracuyá. Al pedo irina y taca, cuyuna y nitayuya. Viejita, con esa puta, una y descansa durini. Yo capaz de esa pico y sara tan porco viarini. Viejito mata que tú saltas con yoga la cara. Viejada ya barajas camanan urma y tacara. Gloria batalla la tuya de vuelta yoga sacada. Vieja pierna no la apretas matar y tú sacara. Aro. Ima pasta ni arenki kampas jami kapus kaigi. Kaina tuta muchachos wan pila ya tatareregi. Ah, cari suncu sana mau kasih. Con esto nos vamos. Uy, Rosy Ceja, che. Marcelo Sánchez. Aguante Edu. Aguante Yatel. Le mandé Claudio. No me diga más, me dijo. Muy bien, con esto nos vamos. Escucha. ¡Llámame la noche! Destino, ¿no? Con eso nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Será hasta mañana. Terminamos un ratito antes, bueno, tenemos que hacer, che.
maestro de los máster. Hoy quisimos saludarle, oh, entre amigo y chamamé. Arriba, 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 vamos, vamos, vamos. Eso. Qué bicho molesto que son, por Dios. ¡Oh, tatica! Los que quieran escuchar por radiospamishki.com.ar pueden continuar, La música sigue, nada más que nosotros nos vamos del Facebook. ¡Chau!